El tema de la clase de hoy es sobre los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos es el resultado de las grandes conquistas, especialmente de una. Recordemos que hemos conversado sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un hito importante en la historia, especialmente porque nos consagraron derechos como la propiedad privada, la libertad, la igualdad, la seguridad. Y con una frase muy importante: mi libertad termina donde empieza la tuya. Vamos nuevamente a recordar, los derechos humanos empiezan a partir de la Revolución Francesa, a través de las luchas y de movimientos históricos. Esta Revolución Francesa nos ayudó a obtener nuevos derechos: propiedad privada, libertad, igualdad y seguridad. Con una frase muy importante: mi libertad termina donde empieza la tuya. Recordemos también que en los temas anteriores hemos visto sobre la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Esta es la que elabora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos, nos permite en que no solamente se reconocen los derechos de carácter personal, sino que nadie estará sometido a la servidumbre ni esclavitud, poder salir y regresar a su país, derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de la conciencia y religión. Más bien se separa la Iglesia del Estado. También permite los derechos económicos, sociales y culturales, y con ello conlleva el acceso a la educación, salud, vivienda, para mejorar el nivel de cada ciudadano. Sin embargo, los derechos humanos no se da o no se comprende a cabalidad en varios países a nivel mundial. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ustedes recuerden, sí tenemos acceso a la educación, salud, vivienda. Sin embargo, hay en algunos sectores rurales que carecen de esto. Y no es culpa del ciudadano, sino más bien es el presupuesto que el Estado deja de manejarlo para dichos sectores. Por ejemplo, en este caso y con este tema reciente del coronavirus, nos hemos visto la necesidad de ver que el sistema de salud está colapsando. Es decir, ¿existe un sistema de salud? Sí, tanto en lo privado como en lo público. Pero nos vamos a realizar la siguiente pregunta. Las personas que están contagiadas y son de escasos recursos van y se dirigen al sistema de salud público. Está colapsado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacerse un poco de esfuerzo para ir a un sistema privado. Sin embargo, el valor de una prueba COVID-19 está alrededor de unos 80 hasta $200, depende del laboratorio. Entonces, ¿la persona de bajos recursos está con esa posibilidad de pagarse una prueba o tiene que esperar al sistema público? Y ahí van a sugerir dos opciones. Mientras espera, ¿puede ser atendida? Sí. Y la otra opción puede que la muerte llegue más temprano. Entonces, los derechos humanos debe de exigir cada ciudadano. Sin embargo, la mayoría de estos derechos humanos incluye al Estado, es decir, al líder que gobierna dicho país.
El siguiente subtema es derechos y deberes en nuestra sociedad. La desigualdad social es más violenta que en cualquier protesta. Volvemos a tomar el caso del 9 de octubre, del paro nacional. Los que salieron a las calles fueron de clase media baja y la pobreza. Muchos de ellos salieron a protestar por varios motivos. Tal vez les afectó en su bolsillo esto del combustible, la canasta básica, a pesar de las medidas anunciadas por el presidente. Y no solamente protestó los indígenas, sino que también se sumaron gente mestiza. Es decir, hubo ambas personas que protestaban por una desigualdad social que se estaba topando en ese momento Ecuador y que aún existe aquí en Ecuador. Sin embargo, las medidas tomadas por el presidente fue simplemente retroceder. Sin embargo, ahora con esto del COVID-19 vemos nuevamente la desigualdad social. El número de casos ha incrementado en la región costa, especialmente en la provincia del Guayas. Guayas está dividido por dos sectores, el sector privado y el sector público, es decir, la clase alta y la clase baja. Sin embargo, el COVID-19 no está observando a qué clase atacar. Hemos visto que ha atacado a ambas clases. Pero la necesidad económica de ambos sectores se ha visto de manera desigual. Ustedes han de haber visto ya videos que se ven personas que están colapsando en las calles y el sistema de salud y el sistema de seguridad tarda en acudirlos. Por eso concuerda esta frase: la desigualdad social es más violenta en cualquier protesta. Por ejemplo, nuestros derechos ya lo hemos mencionado. Existen derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y muchos de nosotros podemos acceder a uno de ellos. Por ejemplo, usted está en el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda. Usted goza de todos estos derechos. Pero también hemos visto que hay otras personas que no los gozan, de la manera en que cada uno de nosotros lo hacemos. Sin embargo, para acceder a estos derechos se necesita tener condiciones altamente necesarias, pero se incrementa también la desigualdad entre las sociedades y naciones del mundo. La soberanía actual del Ecuador nos garantiza varios derechos, pero así como nos garantiza derechos, también tenemos deberes. Para cumplir nuestros derechos, también tenemos deberes u obligaciones, entre ellos la obligación ética y moral de cada ciudadano. En el artículo 83 de la Constitución del 2008, ustedes pueden observar en la página 180 hay 14 literales con algunas obligaciones. Unas de ellas me he permitido anotarlas, por ejemplo, amaquilla, amashua y amashusha. No ser ocioso, no mentir y no robar. Esta es una ética y moral, especialmente de los pueblos indígenas y nacionalidades. Respetar y reconocer diferencias, es decir, nosotros debemos respetar y reconocer las diferencias que cada nacionalidad y población tiene. Por ejemplo, en la parroquia Salasaca tienen una cosmovisión diferente al pensar. El hecho es porque es un pueblo y nacionalidad indígena, es decir, tienen más valores bien centrados en la vida y en la Pachamama. En cambio, nosotros
los mestizos, al ser de una zona más urbana, debemos respetar esas visiones, así como ellos deben respetar nuestras visiones y reconocer las diferencias y formar así un solo pueblo. Respetar y luchar por nuestros derechos. Recordemos que nuestros derechos vino desde épocas antiguas. Es decir, la principal fue desde la Revolución Francesa. Ellos lucharon por los derechos que ahora nosotros gozamos. Por ejemplo, las mujeres no tenían el acceso a la educación, no tenían ni siquiera la posibilidad de participar en un ámbito político y solamente se dedicaban a lo que es el hogar, cuidar al esposo, cuidar a los enfermos, cuidar a las familias. Sin embargo, desde la Revolución Francesa y se dieron varios eventos donde la mujer se va poco a poco inmiscuyéndose en varios actos. Y gracias a ellos que lucharon por nuestros derechos, nosotros tenemos la obligación de respetar y seguir luchando por nuestros derechos. Si en algún momento el Estado nos condena a elegir nuestros derechos o nos priva de los mismos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, si vamos al gobierno de Rafael Correa, hay algunos derechos que se privaron, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Esto especialmente golpeó en el ámbito de la comunicación. No muchos podían expresarse, simplemente porque estaban en contra del gobierno. Pero si vamos a tiempos más atrás de las presidencias que Ecuador tuvo, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho de decidir, fue uno también, especialmente que en el gobierno de León Febres Cordero, en el que su gobierno tampoco estaba prohibido la libertad de expresión. Torturaba a todo ciudadano que estaba en contra de ese gobierno. Usted y yo conocemos el caso de los hermanos Restrepo. Hasta el día de hoy no se sabe en dónde están. Es así que a nivel mundial hay en algunos países que no se respetan a cabalidad los derechos y los deberes. Sin embargo, la ONU establece que cada gobierno debe respetar y darnos. Sin embargo, cada gobierno es el que decide. Pero no olvidemos estas frases. La desigualdad social es más violenta en cualquier protesta. Y también, mi libertad termina donde empieza la tuya.